Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, estoy transmitiendo acerca de la vida y ministerio de Cristo. Esta tarde vamos a escuchar la lección número 110. Corresponde al subtema La preocupación de un pastor en su parte 2. De manera pues que vamos a disfrutar otro estudio más de su divina palabra, pero por supuesto que vamos a dirigirnos a nuestro Señor en oración para pedir su dirección. Dios Todopoderoso, te agradecemos enormemente porque tú nos permites que tu palabra sea transmitida, sea difundida. Permite que tu servidor pueda expresarla con claridad. Permite que el Espíritu Santo me dirija y también que la honra sea siempre solamente para ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este subtema, la preocupación por un pastor, hemos visto en primer lugar la preocupación por las masas, pero ahora vamos a ver otro tipo de preocupación, y la que corresponde ahora es la preocupación por los individuos, que está basada en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Ya hemos hablado de la misión de los 70. La misión de los 70 muestra la preocupación de Cristo por las masas. El siguiente suceso muestra su compasión por los individuos. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, un intérprete de la ley se levantó. Dice Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, y lo hizo pues para conseguir la atención de Cristo y del resto de la multitud. A este hombre se le consideraba un experto en la ley, en lo que lo consigna una de las versiones aquí mismo en Juan 10:25. Claro, no era un experto en la ley civil, sino un experto en la ley de Moisés. Le preguntó al Señor diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No hay pregunta más importante. Lamentablemente, el hombre no estaba interesado en la salvación, sino en someter a prueba a Cristo. Es decir, ahí en ese mismo versículo 25 de Lucas 10, para probarle, Maestro, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es decir, su propósito era probar la ortodoxia de Jesús. Como quien dice, es una paráfrasis de la Biblia viviente. Bueno, yo he dicho que cierto día mientras Jesús enseñaba, el hecho de que Jesús se refirió al camino de Jerusalén a Jericó en el versículo 30 puede ser indicio de que estaba enseñando en los alrededores de esa zona. Ese camino pasaba por Betania. Luego también podemos ver que
Aquí este hombre, cuando se dirige a él, se dirige como maestro. O al llamarlo maestro a Jesús, estaba a lo mejor fingiendo respeto por Cristo. Debió de haberle sorprendido que el Señor volviera la pregunta sobre él cuando dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 26 de Lucas 10. Al estar todos a la expectativa, el intérprete de la ley habría parecido tonto si no hubiera respondido. Y esto fue lo que dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Jesús dio más adelante la misma respuesta cuando se le preguntó cuál es el gran mandamiento en la ley. Mire lo que nos dice en Mateo capítulo 22 y específicamente los versículos, vamos a leer 35 al 40. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, fíjense que cuando he mencionado, dice aquí que está escrito en la ley. La ley de Moisés estuvo en vigor hasta la muerte de Jesús, porque lo acompaño esto con Colosenses capítulo 2, versículos 14, y luego leemos 16 y 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, tiene una respuesta diferente para quienes vivimos posteriormente a la ley. Entonces, lo que aquí estamos presentando, pues, es algo muy, muy claro. Jesús dijo al hombre: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 28. Como regla general, los intérpretes de la ley se extendían en teoría, pero eran escasos en la acción. Es decir, una cosa es saber y otra cosa es hacer. Este diálogo no estaba dando los resultados que el experto esperaba. Estaba atrapado en la trampa que él mismo le había tendido a Jesús. Viéndose a la defensiva, preguntó diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Esta pregunta dio lugar a una de las más conocidas y más queridas parábolas de Cristo, la parábola que a menudo se llama la del buen samaritano. Bueno, pero usted hace un momentito decía pues que este hombre estaba atrapado en la trampa que él mismo le había tendido a Jesús, viéndose a la defensiva. Entonces, el texto dice
que el intérprete de la ley deseaba justificarse a sí mismo. La parábola de la Biblia viviente insinúa deseaba justificar su falta de amor por ciertas clases de personas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, para mí es interesante el que leamos esta parábola conocida como la del buen samaritano. Y nos vamos a ir a Lucas 10, porque ahí está considerada la parábola, en los versículos 30 hasta el 37. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta fue la primera de una serie de parábolas que Jesús dijo durante este periodo de su vida. Estas parábolas se encuentran únicamente en el Evangelio de Lucas. Esta hermosa historia, provocada por una pregunta de alguien que no era sincero, ha hecho más por la construcción de hospitales y de otras instituciones de beneficencia que ningún otro conjunto de palabras que jamás se habló. Entonces, después de mencionar a un sacerdote y a un levita que no se detuvieron a atender a un hombre herido y a un samaritano que sí ayudó a este, Jesús preguntó diciendo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 36. El intérprete de la ley no tuvo suficiente sinceridad para decir el samaritano, porque esto fue lo que contestó: el que usó de misericordia con él. Verso 37. La respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Era esta: todo aquel que tenga necesidad, incluso un enemigo despreciado. Bueno, yo le decía que después de mencionar a un sacerdote y a un levita que no se detuvieron a atender a un hombre herido y a un samaritano, usted tenga presente cuánto aborrecían los judíos a los samaritanos. Vámonos al episodio que se dio del Señor Jesús con aquella mujer samaritana en Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta historia es aún más extraordinaria al recordar que no mucho tiempo atrás
Cristo había sido desechado por los samaritanos. Y recordemos esa historia aquí mismo en Lucas 9, versículos 52 y 53. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, los samaritanos odiaban, pues, a alguien que se dirigía a Jerusalén. Acuérdense que esta mujer, cuando tuvo esta interlocución con el Señor Jesús, estaba apelando a que la adoración se daría en el monte Gerizim y no en Jerusalén. Estaba errada, por supuesto. Jesús miró a los ojos del hombre y dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Es probable que el intérprete de la ley a lo mejor saliera de allí muy avergonzado. Bueno, fíjense bien que hemos visto dos preocupaciones. Uno, preocupación por las masas. Dos, preocupación por los individuos. Y ahora vamos a ver una tercera preocupación. Y esa preocupación es por sus amigos, basado siempre en Lucas 10, versículos 38 al 42. Cuando Jesús y sus discípulos viajaban por Judea, llegaron a la aldea de Betania. Bueno, en Lucas 10, 38 al 42 no se menciona la ciudad, pero en Juan 11:1 nos dice que María y Marta vivían en Betania. Entonces, Betania estaba ubicada a unos 3 kilómetros al suroeste de Jerusalén, sobre las faldas orientales del Monte de los Olivos. 3 de los amigos de Cristo vivían en esa ciudad: Lázaro y las 2 hermanas de que se llamaban Marta y María. Miren lo que dice Lucas 10, 38 y 39. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero mire, esto es lo que se presenta aquí en los versículos 38 y 39. Pero leyendo en el siguiente capítulo de Juan 11, 1 y 2, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En el texto se lee que fue en su casa que Marta recibió a Jesús, lo cual es indicio de que probablemente ella era la mayor de los 3 hermanos. Bueno, después que Marta recibió al Señor en su casa, porque miren lo que expresa el verso 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces ella comenzó a preparar una cena. Leamos del verso 40. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Mientras ella se ocupaba de los quehaceres, María estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra.
Leamos el verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Cuando Marta se quejó de que su hermana no ayudaba, Cristo dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, versículos 41 al 42. Hay quienes creen que la expresión solo una cosa es necesaria significa un plato de comida habría sido suficiente, así que ¿por qué te inquietas por preparar tanto? Es probable, sin embargo, que las palabras del Señor signifiquen que si bien muchas cosas son buenas, solo una es esencial, y esta es cuidar el alma. ¿Estaba Jesús minimizando la importancia de la hospitalidad, de la preparación de alimentos o del trabajo arduo? No era esto lo que estaba haciendo. Todos estos son buenos en el momento y en el lugar oportunos. Antes, Jesús estaba recalcando la necesidad de determinar qué es lo más importante. Uno de los desafíos de la vida es elegir entre lo bueno y lo mejor, y cuando nos ponemos inquietos por lo temporal y por lo transitorio, necesitamos recordar que solo una cosa es necesaria. Bueno, veamos una cuarta preocupación. Primero, por las masas, por los individuos y por los amigos. Pero, ¿cuál es esa cuarta preocupación en este tema que estamos estudiando de la preocupación de un pastor? Es la preocupación por sus discípulos. Lucas 11, 1 al 13, ahí se encuentra esta situación. Aun cuando Jesús procuraba ayudar a los demás, Él no descuidaba la instrucción de sus apóstoles. Un día, al terminar una sesión de oración, uno de sus discípulos le pidió diciendo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, en Lucas 5:33 dice que entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Se menciona pues que los discípulos de Juan oraban, pero no hay un versículo que diga cuándo o qué enseñó Juan a sus discípulos acerca de la oración. Era práctica común de los maestros judíos enseñar a sus discípulos a orar. Por eso Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Cristo primero repitió el modelo de oración que dio anteriormente en el Sermón del Monte. Miren lo que dice Lucas 11:2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto mismo lo tenemos en Mateo, comparándolo con Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El hecho de que se usan palabras diferentes en los dos relatos es un indicio de que jamás fue el propósito del Señor que nosotros dijéramos de memoria la oración. Más adelante vamos a ver sobre este tema tan interesante. Después siguió con enseñanzas generales sobre el valor de la oración y la necesidad de perseverar. Gran parte de lo que dijo fue una repetición de enseñanzas dadas anteriormente con algunos nuevos toques, entre los cuales se incluye la parábola del amigo insistente. A esta parábola también se le ha dado otros nombres, entre los cuales se incluye la parábola del anfitrión apenado, pues, de modo que Jesús siguió preparando a los 12 para el tiempo cuando dejara esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Bueno, si usted nota, yo decía que gran parte de lo que dijo fue una repetición de enseñanzas dadas anteriormente. Lo que ya hemos expresado de Lucas 11, versículos 9 al 13, donde digo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esto está comparado precisamente con Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y luego también hago otra aclaración, entre los cuales, cuando digo algunos nuevos toques, tenemos que ver que el contenido de Lucas 11:12 dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Esta declaración se encuentra únicamente en el relato de este evangelista. Y yo con esto voy a terminar la disertación de esta tarde, porque voy a hacer una tercera parte de este tema, la preocupación de un pastor. También al referirse a las dádivas que Dios da a sus hijos, Mateo habla de buenas cosas, mientras que Lucas habla que dará el Espíritu Santo. Ya lo hemos leído, y miren lo que dice Lucas 11:13, pues si vosotros, mire, esto es bien importante, si vosotros siendo malos, o sea, lo que se refiere aquí, siendo nosotros pecadores, ¿ve?
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Como ven, pues hemos visto ya en este tema de la preocupación de un pastor, 4 tipos de preocupaciones. Preocupación por las masas, preocupación por los individuos, preocupación por los amigos y 4ª, preocupación por los discípulos. Vamos a ver una 5ª preocupación, pero esa la vamos a presentar en la siguiente lección que tendremos el día lunes siguiente, o sea, el lunes 2 de septiembre. Ya este mes se nos ha ido y damos gracias a Dios porque el Señor nos da la vida. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por escuchar palabra de nuestro Señor, y yo sé que ustedes tienen un gran interés en el estudio de ella. Como siempre, yo les pido a ustedes que compartan estos estudios, ya sea en el momento de la transmisión en vivo, o usted puede compartirlos posteriormente con quien desee. También estos estudios pueden ser usados para enseñar a la iglesia reunida. Es cuestión de decisión de cada predicador o grupo de hermanos, pero lo interesante es pues que se aprovechen estos estudios. Recuerden pues, todos los domingos estudiamos el libro de Éxodo, los días lunes la epístola de Santiago también están invitados para escuchar. También quiero aprovechar la oportunidad siempre para dar un anuncio sobre el 5º libro que mi esposa ha escrito, que se llama Lágrimas y más lágrimas. Es el nuevo libro pues escrito por ella, mi esposa Silvia Castellanos, que está disponible en Amazon.com. Al comprar este libro usted nos estará ayudando pues a nuestra situación económica, ya que debido a mi salud, que no está muy bien, estamos teniendo muchos gastos, y muchas gracias por su generosidad. La palabra de Dios dice en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Que Dios bendiga, queridos hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes, y yo siempre les reitero pues el deseo de estudiar palabra de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchos agradecimientos por permitirnos el estudio de tu palabra, este bello estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que de ahí depende el centro para toda nuestra vida en lo espiritual. Y como siempre, Señor, nuestra súplica es que nunca, nunca olvidemos que nosotros luchamos por una ciudadanía celestial, que nosotros luchamos por vivir eternamente contigo. Esa debe ser nuestra lucha. Gracias por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.